Radio Maratón de los 25. Francisco Madinabeitia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí seguimos en este día de aniversario, Bodas de Plata. ¿Le parece que echemos la vista atrás y hagamos un pequeño recordatorio musical para empezar? Alejandro Sanz, con este El alma al aire era lo más escuchado en aquel mes de mayo de 2001. No es cuestión de ponernos nostálgicos, pero sí de comparar cómo la información fluía en aquella primavera. Fíjese, portada del Mundo. Romano Prodi propone crear un impuesto europeo para financiar la ampliación de la Unión Europea. El Supremo ordena el ingreso en prisión de Vera y Barrio Nuevo. O Mayor Oreja tiende la mano a Ibarretxe. En el diario El País, Mayor exige a Ibarretxe prioridad en la lucha contra ETA. El exministro y el Lehendakari reanudan relaciones tras 15 meses de incomunicación. El Supremo ordena el ingreso en prisión sin dilación de Vera y Barrio Nuevo. Y ojo a este también en El País. El precio de la vivienda ha aumentado un 46% en los últimos 4 años. Y uno más que también nos puede servir para reflexionar sobre el momento presente. Estados Unidos y Europa discrepan sobre la necesidad del escudo antimisiles. Bueno, unos actuales, otros más chocantes, eran tan solo una excusa aperitivo para este rato de charla sobre la radio. Esta radio y también la madre radio, la herramienta radio como medio de comunicación, de servicio, de cultura y de entretenimiento. Y si nos retrotraemos a ese 30 de mayo de 2001, no podemos sino acordarnos del que fue el primer director, el entonces director de Radio Castilla-La Mancha, Alfonso García. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, ya jubilado, ¿no? Pues sí, ya jubilado. Como decía Fernán Gómez, me he ganado el derecho a aburrirme. Oye, por cierto, se lo diré a los oyentes, Alfonso García es el culpable de que aquí se me conozca como Pachi. Sí. Claro, con ese apellido no podías llamarte de otra manera. Sí, que la primera o segunda vez que nos vimos, Pachi Madinabeitia, ¿de dónde? De Bilbao. Francisco Madinabeitia, será Pachi, será como tú quieras, le dije yo entonces al director, y desde entonces 25 años. Bueno, a ver, Alfonso, no hace falta que te diga lo de la radio como es, y tenemos, bueno, pues algo menos de media hora para enfocar lo que queremos comentar en los próximos minutos. Brevemente, ¿cómo recuerdas aquel 30 de mayo y los días, semanas previos? Pues con mucha ilusión y con mucha emoción. Ten en cuenta que yo venía de una radio ya formada, que aunque había reestructurado la plantilla y había reestructurado la parrilla de emisión, pero la radio ya estaba formada, que era Onda Matriz, la autonómica de la Comunidad Madrileña, pero no tenía la experiencia de formar una radio desde cero. Y recuerdo que tuve que llevarme los bolígrafos y los cuadernos incluso desde mi casa. Y los compañeros, tú entre ellos, que formaban la redacción, se ingresaron en ella pues pocos días antes de la inauguración, con lo cual pues fue todo a matacaballo, con muchas prisas, pero con la ilusión de llegar todos en marcha el día 31 de mayo, que era el día de la inauguración. Bueno, realmente el día de la inauguración fue el 30 de mayo, pero la puesta de largo, digamos, fue el 31, día de la Comunidad Autónoma. Sí, si no recuerdo mal, los contratos, los que entramos entonces, me parece que los firmamos el 20 de mayo, es decir, 10 u 11 días antes, si no me falla la memoria. Y además estábamos, y esto también lo pongo en conocimiento de los oyentes, y tú también lo recordarás, me parece que 11 redactores en Toledo, más 6, uno por cada una de las delegaciones, que entonces solo Radio Castilla-La Mancha tenía en las diferentes provincias, Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real, Albacete, Puerto Llano y Talavera, que era donde yo me encontraba en aquel momento. Bueno, en fin, toda una historia. A ver, te voy a presentar, Alfonso, a dos periodistas que están ahora mismo
con contrato en prácticas trabajando en la radio. Llevan, digamos, la L en el parabrisas trasero y, bueno, todavía tienen que ir con prudencia, pero son gente que yo considero con criterio y con ideas propias. Me acompañan aquí en el estudio Juanjo del Toro. ¿Cómo estás? Buenos días, Juanjo. Buenos días. Y Fernando González. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Qué tal? A Fernando casi me sale decirle buenas tardes, porque trabaja conmigo en el turno de tarde. Entonces, bueno, buenos días. Juanjo, ¿cuándo naciste tú? Yo nací el 26 de abril de 2002. 2002, abril 2002. Vale, lleva la radio funcionando 11 meses. ¿Y tú, Fernando? 7 de junio del 2000. 7 de julio del 2000. Julio, o sea... Junio. Junio, vale. O sea, la radio empezaría a funcionar 11 meses después. Bueno, tú desde la distancia, Alfonso, ¿cómo ves a las generaciones actuales de periodistas o de periodistas radiofónicos? Pues me gustaría que me lo dijeran ellos. Yo la verdad es que he tenido mucho contacto con las generaciones jóvenes a través de los contratos en prácticas como son Juanjo y Fernando, y a través de la formación en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Y la verdad es que me he encontrado de todo. Pero la mayor parte de ellos han sido estudiantes y universitarios con mucha ilusión por la profesión, y me imagino que Juanjo y Fernando, si están en Radio Castilla-La Mancha, tendrán esa ilusión del primer día y esas ganas de aprender, porque efectivamente, y me van a corregir Juanjo y Fernando, en las universidades se enseña a aprobar, pero el choque con la realidad lo llevan cuando se inician en una emisora de verdad, como es Radio Castilla-La Mancha, y ahí es donde realmente se encuentran por primera vez con la profesión, y donde realmente van a saber si la vocación es real o no es real. La metáfora de la L veo que te ha servido, y efectivamente yo creo que sirve un poco. Bueno, pues ya que lo deja la pregunta Alfonso, ¿lo ves así? En la facultad, lo que pasa es que ahora hay más elemento práctico, ¿no? Quizá Sí, en la carrera. Nosotros no lo vimos tanto. Sí, eso sí que es verdad, que parece que en los últimos años han ido un poco adaptándose a también pues esa necesidad propia que nos surge a muchos de querer experimentar ya sobre el terreno un poco una primera toma de cómo es. Nos ponen muchos simulacros. Sí que es verdad que luego cuando decides que enfrentar aquí al momento de lo que es esa realidad, pues choca de lleno, como decía. Pero sí que es verdad que a mí el factor ilusión que ha puesto sobre la mesa Alfonso me parece crucial, porque al final es algo que encima, acompañado de esa motivación que muchas veces pues lo vemos entre compañeros aquí, pero que al final también nosotros traemos, pues es un añadido más que hace una buena mezcla. Como sé además, Fernando, que eres futbolero, también habría otro símil que serviría, que es el de partidos amistosos, los que se juegan en las prácticas de la carrera, y partidos ya con puntos en juego y de competición, que son los que se juegan aquí, ¿no? Sí, efectivamente, la carrera sí que sienta una base, pero una base muy básica para enfrentarte a esa primera experiencia, pero realmente te vale el primer mes, porque luego al final en esos 2 primeros meses de tu primera experiencia laboral aprendes tanto o más que en los 4 años de carrera, y bueno, al final yo comparto un poco todo eso de la ilusión. Creo que más teniendo en cuenta el contexto actual de la profesión, si no tienes ilusión y no tienes motivación, al final no vas a vivir del periodismo, no vas a vivir de la radio, porque bueno, las cosas, como todo el mundo sabe, están muy difíciles. Claro. Seguramente a Alfonso y a mí, como periodistas de otras periodistas radiofónicos, bueno, y de otros formatos, pero hoy estamos en lo que estamos, nos interesa conocer un poco, y empiezo también contigo, Juanjo, ¿cómo os acercasteis a la radio de pequeños, de adolescentes? No sé si por vuestros padres, por amigos. ¿Cómo la consumíais entonces, que entonces es anteayer, y cómo la consumís ahora? Pues a ver, yo sí que un poco diría que la radio, la primera toma de contacto fue por la cercanía. O sea, fue una radio local allí en Tarancón, y sí que fue esa primera ilusión también, o de que te llama la atención como niño, de decir, ¿qué es esto? Y a mí esa cercanía, luego también el poder compartir espacio con la que fue periodista, y luego también fue un poco mentora mía, porque en esos cursillos de verano, de becario de verano, pues estuve con ella ahí al pie del cañón, pues sí que me hizo tener esa cercanía con la radio y experimentarla y decir,
pues me gusta mucho. Sobre todo esa cercanía también con el público. El salir con el micrófono y poner a las noticias un nombre y una cara que la gente conoce. Y también ese cariño con el que te trata la gente cuando eres así de cercano, yo creo que me hizo el decir, yo creo que por aquí es mi camino. Y en tu caso, Fernando, ¿cómo se produjo el acercamiento de pequeño, adolescente, joven a la radio? Pues yo en mi caso no vengo ni de familia de periodistas ni de familia de oyentes de radio. En mi casa no es uno de esos hogares, tantos hogares que en los que se ha tenido la radio puesta. Viene a través de la radio deportiva, del acercamiento en el coche, en esos viajes a la radio deportiva y demás, y la forma de transmitir y digamos lo que me levantaba una narración de fútbol en ese momento. Luego a partir de ese momento ya empiezas a interesarte, a descubrir, al final el coche también es una vía de entrada muy potente a este mundillo y desde entonces pues básicamente estudié periodismo y toda la carrera la hice pensando en yo quiero ser periodista radiofónico, porque es lo que a mí más me gusta, contar historias, transmitir. Me parece que la radio tiene un nivel de calado que no tienen otros medios de comunicación, no te levantan esa sensación de cercanía que tiene la radio y básicamente fue por eso y a partir de ahí hasta aquí. Yo no sé, esa calidez efectivamente a la que se refiere Fernando me recuerda a mi propia historia y no sé si la tuya se parecerá a esto. Alfonso, yo recuerdo haber quemado un montón de transistores de aquellos que nos traían de Canarias porque yo escuchaba a José María García debajo de la almohada cuando yo creo que no existían casi los auriculares, o si los había pues no los usábamos, y metía el transistor debajo de la almohada. Claro, aquel niño se quedaba dormido, el transistor toda la noche, las pilas se sulfataban, el transistor se iba a hacer puñetas y no ganábamos para transistores en mi casa. No sé si tus inicios adolescentes o juveniles en la radio tienen algo que ver con estas historias que contamos, Alfonso. Yo sigo escuchando la radio, el transistor debajo de la almohada. Y en mi juventud y en mi adolescencia yo no solamente soñaba con ser locutor de radio, sino que además practicaba con el radiocassette a presentar la música de la época, con lo cual yo desde muy jovencito ya sabía que quería ser periodista de radio. Ajá. Bueno, qué buena historia. Y también quiero saber, aprovechando este diálogo intergeneracional con periodistas nacidos aproximadamente en el momento en que nacía esta radio, Radio Castilla-La Mancha, ¿qué opinan? O no sé si por seguir contigo, Alfonso, porque claro, oímos hablar ahora de nuevos formatos, podcast, radio a la carta, etcétera, etcétera. No sé qué sensaciones tienes respecto a esto, porque claro, nosotros estamos educados en otra cultura, un poco es lo que decía Fernando, tú te subías en el coche y lo que te ponían en la radio es lo que escuchaba, porque siempre me he fiado, digamos, del criterio de los profesionales que hacían radio en alguna parte para interesarme en un tema, fuera futbolístico, fuera artístico, fuera de la índole que fuera. ¿Esto de nuevos formatos, tú crees que de alguna manera aminora o hace más pequeña la radio tradicional o al contrario, te parece un buen complemento? No, yo creo que es un buen complemento que viene con los tiempos actuales, pero la radio analógica, como la entendemos, va a seguir viva y va a seguir viva durante mucho tiempo. Y la prueba más evidente la tienes durante el apagón del año pasado. Durante el apagón, si no hubiera sido por la radio, no habríamos sabido absolutamente nada de lo que pasaba. Y gracias a la radio analógica supimos en cada momento qué es lo que estaba pasando, a pesar de la poca información que se brindaba. El futuro de la radio está por venir todavía y yo creo que la radio y los profesionales y periodistas de radio tienen un futuro muy halagüeño. Ahora os lo voy a preguntar a la inversa. Contigo lo he comentado fuera de micrófono, Fernando, sí, alguna vez, que no tanto cómo consumes tú la radio, ya no me vales porque eres parte implicada, pero cómo se consume la radio en tu entorno, sobre todo en tu entorno de edad, que es lo que nos interesa saber en este rato de radio investigación que estamos haciendo con las generaciones más jóvenes. ¿Cómo tus colegas, con los que sales a tomar una caña o a jugar al fútbol, cómo consumen radio? Pues sobre todo a través de, bueno, hay varias opciones, pero digamos que en los momentos como la Dana o el apagón, como comentaba, bueno, el apagón es mal ejemplo, pero sobre todo radio en línea, radio online, escucha directa a través de reproductores web y agregadores y demás.
Pero sí que con todo este tema de los formatos, de la nueva radio y demás, me parece que entre formatos cada vez hay una frontera más difusa, porque tenemos podcast, videopodcast, radio, y al final la radio sigue llegando, pero llega a través de otras vías. A mis cercanos, a mis amigos, a lo mejor no les llega tanto como un programa a la carta, sino les llega a través del algoritmo de TikTok o de Instagram. Ajá. Y eso también es un consumo activo de radio. No a lo mejor activo, pero sí que si el algoritmo se lo pone es porque consumen radio y porque les gusta y porque cala. Entonces creo que toda esa representación de la radio, como cuando la representamos con el transistor y demás, creo que está muy bien, queda una parte romántica y demás, pero la radio a día de hoy es otra cosa. La radio al final es, digamos, la radio está en todas partes gracias al algoritmo. Hay muy pocos ámbitos de la vida ya con todo esto de los algoritmos en los que nosotros hagamos un consumo activo y vayamos a buscarlo, como si hacíamos antiguamente sintonizando una emisora de radio en el transistor. Claro. Ahora la radio, nosotros como profesionales tenemos el deber de hacerlo llegar a ese nuevo público que está en otros lugares, que no tiene un transistor en casa, no está escuchando activamente, sino que esto que hacemos aquí, nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de hacerlo llegar de la mejor forma posible. Bendito, maldito algoritmo. No sé qué decir. A veces bendito y a veces maldito al respecto de Juanjo. ¿En tu entorno de edad, en tu rango de edad, cómo consumen? Pues sí que un poco al hilo de lo que comentaba Fernando, un poco las noticias que te llegan al final por ese algoritmo. Por eso yo creo que se tiene que hablar en todo momento de compartir espacios, no de sustituirlos. Al final la radio tradicional no va a faltar, bien la ha mencionado Fernando y también Alfonso, pero siempre que vaya bien acompañada de estas nuevas formas en las que sobre todo yo veo que mi círculo consume tanto radio como las noticias. Y al final, si eres una persona que poco a poco pues ese contenido te resulta atractivo, que ahí es donde también está nuestro deber en poder hacerlo atractivo. Y yo creo que también en eso la radio tiene esa capacidad de la inmediatez y de ser rápidos, que también es una cosa que la gente es lo que busca ahora mismo, para bien o para mal, eso nos puede beneficiar, el ser rápidos, inmediatos, pues un poco que la gente, a través de estos nuevos formatos, redes sociales, internet, pues tenga esa facilidad para poder escucharnos, que claro, al final es lo importante. Yo quiero hacer también un alegato, Alfonso, y esto lo vas a entender muy bien y lo vas a defender incluso tú mejor que yo, de la importancia de la radio de cercanía, de la radio local o de la radio autonómica. El alcance de una radio de estas características, la presencia en los 919 municipios de la región, y además lo mencionaban ambos, tanto Fernando como Juanjo, en un día como el del apagón. A mí una de las mayores satisfacciones que me ha dado esta profesión es haber visto como, por ejemplo, en una calle de Guadalajara, un señor que vende, entre otras cosas, en su tienda, en la calle, en la capital de Guadalajara, en una calle céntrica, que vende transistores o vende radios, ese día agolpaba a 15, 20, 30, 40 personas porque el hombre puso Radio Castilla-La Mancha, que era una de las pocas que podía sintonizarse y funcionaba, informando sobre el apagón. Y había 30 o 40 personas en la puerta de ese establecimiento escuchando la radio que sonaba por los altavoces a toda mecha en esa calle céntrica de Guadalajara. Eso da idea, Alfonso, de la importancia de la radio de cercanía local autonómica, ¿verdad? Sí. Para que veas, evidentemente la radio de cercanía, las radios autonómicas están muy pegadas al terreno y eso la audiencia, los oyentes lo perciben y lo saben y tienen esa capacidad de sintonizar esas emisoras como Radio Castilla-La Mancha que le van a proporcionar información que están muy pegadas a ellos. Mira, en el primer GM de Radio Castilla-La Mancha de inicio de las emisiones llegamos a concitar 100.000 espectadores casi. Aquello fue un éxito brutal y la verdad es que me siento muy orgulloso de aquello porque supimos conectar con los ciudadanos de Castilla-La Mancha y esa es la importancia que tienen las radios autonómicas o las radios de cercanía, saber conectar y saber hablarle a los ciudadanos de lo que realmente les interesa, de lo que realmente está ocurriendo a su alrededor. Por eso, hilo con lo anterior, creo que la radio
en el sentido estricto y en el sentido tradicional no va a desaparecer por mucho que, como decían los compañeros más jóvenes, Juanjo y Fernando, existan otros medios de comunicación que acerquen a la radio, pero que se están modernizando a través de las redes sociales, etcétera, etcétera. La radio analógica va a seguir perdurando y va a seguir perdurando precisamente por eso, porque es la radio de cercanía, lo que está más cerca de los ciudadanos. ¿Cómo veis la radio, Fernando, del próximo lustro, de la próxima década, que son más las vuestras radios que la nuestra, en el caso de Alfonso y mío? Hombre, en lo que estamos viendo, sobre todo más que en el próximo lustro, los últimos 5 años hemos visto un cambio de paradigma en el formato del vídeo. Ahora mismo toda la radio se graba en vídeo, todo es vídeo y todo se construye para distribuirlo a través de diferentes canales. En cuanto a la radio local, radio autonómica, creo que va a tener cada vez más importancia por el hecho de que la gente cada vez busca, existe esa demanda de información de tu territorio, existe esa demanda de una visibilización de los problemas de un determinado territorio que solo con la radio y solo el periodismo local visibiliza y bueno, sirve como altavoz para elevarlo a otro tipo de escenarios mayores. ¿En tu caso, Juanjo? Sí, o sea, completamente de acuerdo. Al final, creo que más allá también de los formatos, sobre todo lo que veo es esa radio de cercanía que puede ir a más. Sí que noto que si vas siempre acompañada de reivindicar y de ser de ese altavoz, que mucha gente es lo que al final demanda, que se cuente sus historias, tanto para bien como para mal, que sirvamos de denuncia y también de alegría. O sea, poder compartir esos dos espacios, porque me pasa mucho de gente que no escucha la radio, pero cuando tiene un problema me escribe para que nos hagamos eco. Claro. Entonces ahí también ves donde, pues acompañada a ese arraigo al territorio, que parece que ahora está también en una evolución que yo creo que va a ir a más en los próximos años, pues si la radio acompaña a la sociedad, que siempre lo ha hecho, yo le auguro un buen futuro. Somos vehículos, somos herramientas, eso es evidente. Bueno, abríamos este ratito de radio con un número 1 de hace 25 años, Alejandro Sanz, y nos vamos a marchar con otro número 1. Este es un poquito más canalla. ¿Tú te crees que es normal que a las 3 de la mañana me levante? ¿Y tú te crees que este tío tiene derecho a decirme lo que tengo que hacer? Con el canto del loco nos vamos a ir, despidiéndonos primero de Alfonso García. Alfonso, desde luego, gracias por tu amabilidad, por regalarnos tu tiempo, tu memoria, tu criterio radiofónico, y espero, desde luego, que la jubilación sea realmente eso, Alfonso, motivo de júbilo. Sí, sin duda que lo es. Yo, si me permites, Pachi, les diría a Juanjo y a Fernando que les queda mucha vida y mucha profesión por delante, que la independencia en periodismo, pues bueno, pues ¿qué te voy a decir? Se busca, se intenta, pero es complicado, igual que la objetividad, que es muy subjetiva de lograr, pero sí les pediría y sí les aconsejo que por encima de la independencia y de la objetividad en periodismo sean honrados. Sí, honestidad, efectivamente. Gracias, Alfonso, un abrazo fuerte. Y a vosotros, Juanjo del Toro, Fernando González, gracias también por vuestro tiempo, por el entusiasmo, por el interés en ayudar y en aprender, y esperemos que tengáis una fructífera carrera profesional y, si es posible, radiofónica. Gracias, sí, seguimos escuchando, gracias. Y a ustedes, los que nos escuchan desde casa, desde coche, desde el trabajo, ustedes, vosotros y Castilla-La Mancha son nuestra razón de ser. Lo han sido 25 años y esperamos que sean muchos más. Aquí vamos a estar cada día, 24/7, 365, contándole lo que sucede cada jornada en nuestros queridos 80.000 kilómetros cuadrados de región. Eres un cobarde, pero tú que te has querido.